El caminar por el centro histórico de la Ciudad de México es una experiencia muy agradable porque va uno encontrando la historia por doquiera, y fue así como llegué al edificio que se encuentra en la calle Donceles número 99. Es un edificio viejo que tiene más de 400 años, que fue construido, y su fachada está un poco deteriorada precisamente por el paso de los años, lo que la hace todavía más atractiva. Y entrando al edificio me encontré con el colega Luis Javier Sáenz de Miera Santana, con quien tuve el agrado de platicar por un rato, quien me estuvo explicando cómo el edificio había sido colegio, luego vecindad, inclusive fue librería, y en 1985, cuando el terremoto, sufrió daños en su estructura, siendo un monumento histórico. La Ciudad de México lo restauró y repuntaló la estructura, y hecho esto, ya que estaba habitable, lo facilitó para su uso a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Aquí esta sociedad se compone por aquellas personas que publican caricaturas en los periódicos o que han hecho caricaturas de alguna otra forma, como por ejemplo en el caso de los cómics. El estupendo colega Luis Javier Sáenz me hizo el favor de acompañarme en el recorrido por el por el museo, e irme explicando los detalles de lo que íbamos viendo. Así entramos en primer término a la parte o a la sala que representa la parte más antigua de la caricatura en México, y en donde se supone está la primera que se publicó por un periódico mexicano, que es una caricatura elaborada por un litógrafo italiano, Claudio Linati, y que se denomina La Tiranía, porque representa a un sujeto que se supone es el poder político, que tiene una espada en la mano, que significa la opresión, y a sus lados se encuentra flanqueado por un fraile y por una imagen satánica. Esto evidentemente pues representa a la superstición y al fanatismo que utilizaba el poder político para controlar a las masas en la monarquía, la que fue combatida a través de las ideas de la Ilustración, que a su vez pues fueron las ideas que inspiraron la guerra de independencia de México, por lo que no es raro encontrar esta caricatura que fue publicada en el año 1924. En la siguiente parte del museo, que corresponde al siglo XIX, se encuentra una etapa en donde, por las caricaturas que hay ahí, se observa que se gozó de libertad de prensa en ese tiempo, porque critican fuertemente al sistema, a las situaciones políticas y al presidente Benito Juárez. Sin embargo, a pesar de las críticas que le hacía la prensa a Benito Juárez, de acuerdo al diario La Jornada, que hizo un estudio sobre este tema, se menciona que cuando murió, los caricaturistas de México generalmente publicaron caricaturas en donde pues se dignificaba la imagen de este presidente. En la siguiente parte del museo, que se denomina Sátira Porfiriana, pues encontramos lo contrario. Ya no se ve esa libertad de prensa, pero sí se ven algunas caricaturas que criticaban al presidente Porfirio Díaz, y pues fue una época en donde la prensa fue perseguida cuando no estaba de acuerdo con el régimen, aunque sí existía algún tipo de prensa crítica, como lo era el periódico El Aguizote de los hermanos Flores Magón, que de hecho tuvieron que exiliarse a Estados Unidos durante un tiempo por la persecución de que fueron objeto. Pero en esta parte del museo me encontré con una sorpresa muy, muy grata: las caricaturas de las calaveras del señor
José Guadalupe Posadas, que son obras de arte reconocidas a nivel mundial, pero que además han creado esa imagen de la calavera viva, de la calavera vestida, que se exhibe en el Día de los Muertos y que ha trascendido a nuestra cultura hacia la cultura internacional. Entonces, el ver los cuadros originales del gran maestro de la caricatura del siglo XIX, el señor Posadas, fue una experiencia muy agradable. En la sala del siglo XX pues hay muchísimos caricaturistas, pero se hace especial mención, el museo le tiene especial mención al señor don Ernesto El Chango García Cabral, quien fue una persona que en sus inicios como caricaturista se formó en Francia y se trajo hacia México esa jocosidad y esa crítica dibujada muy propia de los franceses, que podemos ver nosotros en la revista semanal, el semanario Hebdo, Charlie Hebdo. Hay un cuadro especial dedicado a Ernesto El Chango García Cabral, que es una caricatura que le hizo un compañero de él, y en donde se menciona que este señor, el Chango García, le decían precisamente el chango porque era feo, de un aspecto feo, y en la caricatura aparece despeinado, y en el cabello despeinado se ve la figura de precisamente de un simio. Entonces es una caricatura muy bien lograda y que representa esta parte del museo. La siguiente etapa me llevé una muy agradable sorpresa, porque yo desde niño fui muy aficionado a leer la obra de don Gabriel Vargas, que es La familia Burrón, y me encontré en esta parte del museo pues las pinturas originales, las caricaturas originales de los personajes de este cómic, La familia Burrón, a don Regino, a su esposa Borola, a Macuca, a Abelino Pilongano y tantos personajes que realmente hicieron mucho más agradable mi infancia y todavía mi adultez, porque lo seguí leyendo. Tuve la oportunidad de conocer en el museo a uno de los grandes caricaturistas actuales, don Ricardo Salazar Berber, cuya sencillez en el trato refleja la grandeza de su espíritu y su capacidad profesional, pues como muestra un botón, él ha diseñado las mascotas de los equipos del balompié mexicano. Así es que si nosotros vemos a la mascota de un equipo como las Chivas o como el Águila o como el Tiburón, pues vamos a ver ahí la obra de el señor Salazar. Posteriormente, una plática muy agradable con Luis Javier Sáenz. Comentamos sobre la función de la caricatura en el periodismo, cómo en las épocas en que ha habido presión para la prensa, pues la caricatura ha sido una válvula que desahoga esa presión y que permite hacer la crítica política y a su vez ayudar para que se cree conciencia, para crear opinión pública, y que además de todo esto pues es un verdadero arte. A pesar de que el Museo de la Caricatura contiene un tesoro en el arte de esta forma de ejercicio periodístico tan especial, pues el museo no recibe apoyo. Es sostenido por las aportaciones de la Sociedad de Caricaturistas de México y tristemente pudiera estar mucho mejor y se pudiera conservar esa parte de nuestra cultura si realmente aquellas personas que han tenido la fortuna gracias a su esfuerzo, a su capacidad y a su inteligencia, pues de ser beneficiados por la función del periodismo desde el punto de vista económico, los dueños de los grandes periódicos, de los grandes medios en México, espero que hagan conciencia y que
que se den cuenta del tesoro que tenemos en el Museo de la Caricatura y ayuden a la sociedad de caricaturistas a preservarlo. Muchas gracias por su atención.